8 de mayo de 2023, 43 años del aniversario de la primera aparición de la Virgen en Cuapa, Nicaragua. Si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. De todas partes venimos a visitarte, Señora, para rendirte las gracias, humildes y sin demora, y en busca de tus consuelos por las tristezas de ahora. Oh Virgencita de Cuapa, la niña guapa de Nicaragua, tú eres la reina. Y lo que más me llamaba la atención eran sus mensajes. Ámense, no recen solamente por la paz, construyan la paz, vivan sin pelearse, sin disgusto. Y otro mensaje más que animaban al pueblo en aquel instante, pasaban muchas dificultades en que vivía la nación por ciertas circunstancias. Así nació un momento álgido de tensión. Muchos vimos el fenómeno de manera diferente. Yo vi el sol desplazarse de manera rápida y sin brillo, pero otros decían haberlo visto brincar y cambiar de color. Obviamente nuestra cámara no captó lo mismo que nuestros ojos veían, sino diferentes rayos de colores. Pero este video que nos facilitó la Madre Paula Hidalgo capta claramente la danza del sol en Cuapa. Después de un rato y con inmensa paz y alegría, nos dimos cuenta de que nuestras caras, manos y brazos habían quedado completamente cubiertos en escarcha. Un regalo más que no merecemos, pero que Dios permite en Cuapa para nuestra conversión y para que no hagamos caso omiso del mensaje que la Virgen allí da. Cuando me narran que el sol se mueve, que hay luces, yo en una oportunidad lo vi también. Puedo decir que no es eso lo principal. Todo eso nos puede ayudar a nosotros para que comprendamos y para que nuestra fe, si acaso está débil, se fortalezca. Pero lo principal para mí es, sin duda ninguna, el mensaje en sí mismo. En los últimos 26 años, muchas personas han visto manifestaciones como las que describimos, lo cual ha venido a fortalecer su fe y a renovar su amor por María. Yo soy testigo de las maravillas que el Señor ha bendecido a Nicaragua a través de los fenómenos, diríamos, sobrenaturales que se manifiestan en el cielo, a través de la luz, el sol, la brisa, incluso a veces los cantos de los pájaros, y eso lo han visto, por ejemplo, la danza del sol se ha manifestado infinitamente. Una vez venía yo con los niños del Colegio de la Pureza, como 5 buses, era un 8 de septiembre, veníamos a celebrar el cumpleaños. Le habían llevado piñata, le habían llevado queque para dar a todos los niños de Cuapa. Y ese día veníamos ya de regreso, cuando los niños empiezan a gritar hacia la ventana de la izquierda y yendo hacia Managua, María, María, María. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la protección de San José. ¿Qué os tengo que contar hoy? Pues que en 1937 tomaba el poder en Nicaragua, después de un golpe de Estado y unas elecciones, Anastasio Somoza García, conocido como Tacho Somoza. Él ocuparía el poder hasta su muerte en 1956 y sentaría las bases para generar una sucesión familiar de sus hijos y demás que durante muchos años, concretamente hasta el 19 de julio de 1979, estarían ocupando, como digo, el poder en forma dictatorial en Nicaragua. Fue el Frente Nacional Sandinista de Liberación Nacional el que lograría derrocar la dictadura del hijo menor de Tacho, y lo haría para ubicarse en el poder desde el año 79 hasta el año 90.
Allí estaba Daniel Ortega, el actual presidente, como guerrillero participando en ese frente revolucionario. Actualmente hay guerrilleros de aquella época que consideran que Daniel Ortega lo que está haciendo ya es algo diferente a lo que plantearon los sandinistas, esos revolucionarios, y ahora lo que ellos dicen que ocurre, que estamos frente a lo que ellos llaman el orteguismo, una dictadura personal de Ortega que no sigue lo que en principio ellos pretendían. Bueno, pero a lo que vamos es a que en el 79 consiguen derrocar al presidente de Nicaragua de aquel entonces, Anastasio Somoza Debayle. Estos revolucionarios sandinistas, julio del 79. Y en mayo del 80 es cuando la Santísima Virgen María va a hacer su primera aparición en una población muy pequeñita, muy humilde, de muy pocos habitantes en Nicaragua, y se llama Cuapa. Es las apariciones de Nuestra Señora en Cuapa. ¿Y qué significa Cuapa? Pues atentos, porque Cuapa significa por encima de la serpiente. Así que no es casualidad que se haya aparecido en ese lugar. Cuapa, o simplemente San Francisco de Cuapa, es un municipio del departamento de Chontales en la República de Nicaragua. La palabra Cuapa proviene de la lengua antigua náhuatl o nahoa, lengua conocida por la mayoría de las tribus y civilizaciones antiguas mexicanas, el cual se extendió por todo Mesoamérica. Cuapa se compone de dos partes, cua y pa, derivadas de coalch. Pan, coalch, significa serpiente, y pan se traduce por encima o sobre, por tanto el nombre etimológico de Cuapa sería encima de la serpiente. Y este a su vez vendría siendo un nombre profético al vincular a la Virgen de Concepción con la serpiente maldita que la Virgen aplasta sobre sus pies, tal y como se menciona en la Biblia. Hoy, día 8 de mayo del año 2023, se cumplen, por tanto, 43 años de esa primera aparición a un sencillo y humilde campesino que sufrió al principio bastante porque se burlaban de él y no se atrevía a decir lo que él estaba experimentando, estaba viendo, pero que no quedó ninguna duda después de la veracidad y autenticidad de estas apariciones y de lo que la Virgen le dijo: no pidan solamente la paz, trabajen, esfuércense por hacer la paz. Llegué al palo de mango, después crucé el camino y fui a ese pequeño bosque, un monte, a cortar una vara. Corté la vara y crucé otra vez el camino pasando debajo del alambre, y entonces vine aquí a los palos de jocote. Cuando yo estaba en los palos de jocote, el sol cambió, se puso opaco. Caía una pequeña brisa, o sea, llovizna, como un pequeño rocío, suavemente, muy agradable. Los cantos de los pájaros se oían muy alegres. El viento soplaba y el susurro de las hojas era como música. Entonces yo miré el sol y miré que parecía que iba a llover, pero no había señas de lluvia. Y miré que eran las 3 de la tarde. Entonces pensé que tenía que irme a casa y seguí caminando en dirección a Los Coyoles. Cuando yo venía por aquí, entonces vi un relámpago. Me detuve y volví a ver para dónde estaba el relámpago, a dónde salía la luz del relámpago, pero no vi nada. Después seguí caminando y al acercarme al montón de piedras y al palo de cedro, vi otro relámpago. Y entonces, después de este relámpago, vi bajar una nube luminosa, blanquísima, que daba destellos de luz, y se posó sobre las piedras, y sobre de la nube estaban posados los pies de una bellísima joven. Traía las manos juntas y un manto desde la cabeza hacia abajo, un poco para atrás,
y el vestido se le miraba blanco al frente. Estaba como en un espejo de luz y tenía una corona de 12 estrellas, pero flotaban en el aire, todas alrededor. Y yo me quedé mirándola. Era extremadamente bella, que no se puede explicar su belleza. En este momento yo no tuve miedo, me quedé embelesado mirándola a ella. Y tanto era mi embeleso que no me daba cuenta qué pasaba a mi alrededor. Pero tenía el pensamiento muy ligero y decía, ¿será que trajeron la imagen y me quieren hacer un engaño? Pero no dije yo, porque la hubiera visto traer. Después vine yo y busqué, y pensé que sería que andaba dormido, pero pensé en el recorrido que había hecho, en el recorrido que iba andando. Entonces, cuando pensé esto, yo dejé caer la vara, el machete y los peces que los tenía en una bolsa, y me hice así con las manos y volví a ver. Miré que parpadeaba y movía la vista y que tenía piel humana. Entonces, cuando yo miré esto, ella extendió las manos y dio unos rayos de luz. Se transfiguró en una imagen que yo no conocía, que es la medalla milagrosa. Y entonces ella me hizo un baño de luz desde la cabeza hacia los pies. Y quedé como que si ya la conocía de antiguamente. Cuando yo estaba ya bañado por esta luz, dije yo, le voy a hacer una pregunta. Y le hice la pregunta diciéndole, ¿cómo se llama usted? Entonces la contestación de ella, yo vi mover los labios y oí con mis propios oídos una voz dulcísima de mujer, que jamás le he oído de otra mujer, que decía, me llamo María. Y después le dije yo, ¿de dónde viene? Entonces dijo, vengo del cielo, soy la madre de Jesús. Entonces inmediatamente le pregunté yo diciéndole, ¿y qué quiere? Quiero, dijo, que recen el rosario diariamente, que se reúna el marido, la esposa y los hijos en el hogar en una hora fija para que recen el rosario y que sea con la cita bíblica. Entonces yo pregunté que a dónde estaban las citas bíblicas. Entonces me dijo ella que las buscara en la Biblia porque ahí estaban. De ahí dijo, ámense, cumplan con sus deberes, perdónense, hagan la paz. Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Reza, reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo, al mundo lo acechan graves peligros. Si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. Entonces yo pregunté y le dije, ¿y esto tengo que decírselo a la gente? Entonces me dijo ella, sí, Bernardo, tienes que decírselo a la gente, todo esto que has oído. Entonces le dije yo, dígaselo a otra persona, porque a mí no me van a creer. Entonces la contestación de ella fue diciendo, el Señor te ha escogido para que deje el mensaje. Después yo le dije, doña Consuelo quiere verla. Entonces me dijo, no todos pueden verme, ella me va a ver cuando me la lleve al cielo, pero que rece el rosario a como yo pido. Y después me dijo, voy a volver el 8 de junio. Bernardo Martínez nació en Cuapa, Nicaragua, en 1931. Su abuelita lo crió y educó cristianamente. Era un campesino sencillo y humilde, piadoso y servicial, que le gustaba ayudar en la iglesia como sacristán. Bernardo es a quien la Santísima Virgen escoge para revelar su mensaje. Desde muy niño, Bernardo quiso ser sacerdote, pero no pudo lograrlo en su juventud. Después de las apariciones, por un regalo preciosísimo de la Santísima Virgen, Bernardo, a los 64 años de edad, es ordenado sacerdote en la Catedral de León, Nicaragua, en 1995. Muere como santo sacerdote en el año 2000 y se celebra la misa de resurrección en la misma catedral.
Tuvimos la dicha de conocerlo poco tiempo después de las apariciones. No era un sacerdote, nos sorprendió su humildad y prudencia, su amor a la Virgen y a la Iglesia. Vamos con la primera aparición. La primera aparición ocurre un día 8 de mayo de 1980. En el corazón de Bernardo se estaban experimentando sensaciones que él no podía entender, así que decidió irse a pescar al río para disiparse un poco. Camino de regreso, con su pesca se recostó a un árbol a rezar. A las 3 de la tarde ve un relámpago y, sin saber de dónde venía, caminó unos 6 pasos y vio otro relámpago. Entonces empezó a ver la imagen de la Virgen de la Asunción, conocida en Nicaragua como la Purísima o la Inmaculada Concepción. Bueno, aquí vemos algo que llama mucho la atención y que está relacionado con Mateo 24, lo que venimos explicando últimamente, de que cuando habla el Señor de que se le verá de un lado al otro, del cielo, y habla de que será como un relámpago, su venida será como un relámpago, un destello de luz, y nosotros hemos dicho que todos veremos, absolutamente todos veremos o verán o se verá ese relámpago de luz, pero solamente unos pocos verán algo más que ese relámpago. Los que por gracia de Dios, así Dios disponga, verán al Señor entre las nubes. Pero bueno, ese es otro tema, pero que llama la atención cómo coincide aquí que antes de ver a la Virgen ve un par de veces un relámpago. Seguimos leyendo cómo lo cuenta él. Caminó sin saber dónde venía unos 6 pasos y vio otro relámpago. Entonces empezó a ver la imagen de la Virgen de la Asunción, conocida en Nicaragua como la Purísima o la Inmaculada Concepción. Él pensaba que le estaban jugando una broma y, aunque tenía asombro de lo que veía, no decía nada, hasta que en uno de los movimientos de la señora, que es como le llama Bernardo, la Virgen con los rayos que salían de sus manos dieron en el pecho de Bernardo, y es entonces que él se atreve a preguntarle ¿quién es usted? A lo que ella respondió con dulzura: vengo del cielo, soy la madre de Jesús. Ella estaba y quedamos justo de frente, ella y yo. Ella me miraba y yo a ella. Y atrevidamente me le puse enfrente y le dije: yo no creo en vos, para mí uso un pedazo de piedra. Si verdaderamente existís, demostrámelo, porque yo en vos no creo. En ese momento, sus ojos empezaron a cambiar como de carne, en todos los colores. En todos los colores. Y cuando le empezaron a cambiar los ojos en todos los colores, se desprendió un gran olor a rosa, que es parte de su manifestación. Y les pregunté a las personas que si sentían el olor a rosa, y me contestaron sí. Inmediatamente se desapareció el olor. Cuando yo llego a mi casa, me fui el camino y fui viendo hasta que llegué casi, hasta que el sol se ocultó, la danza del sol. Desde ese día, ella me selló en su corazón. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los puntos fundamentales o principales, podemos decir, del mensaje, de lo que la Virgen le transmite en las 6 ocasiones que se le aparece a Bernardo, porque no vamos a contar cada una de las apariciones. Os invito a que lo busquéis en internet y leáis cada uno de los momentos en los que se aparece durante 6 meses la Santísima Virgen a este vidente, que terminó siendo sacerdote ya muy mayor, con más de 60 años. Pues los puntos principales del mensaje son: recen el Santo Rosario todos los días en familia a una hora tranquila, meditando los misterios con las Sagradas Escrituras. Pidan fe, paciencia, fuerza para llevar la cruz. Renueven la devoción de los primeros sábados. Esto siempre es importante, lo recuerda siempre la Virgen muchas veces. Mediten en las bienaventuranzas, ámense unos a otros y perdónense, hagan la paz. Ustedes no se contenten con pedirla, si ustedes no la hacen, no habrá paz. Platiquen entre ustedes, entiéndanse y nunca vayan a la violencia. Estos mensajes que da en un pueblo, el nicaragüense, muy, muy violento, con muchas dificultades de todo tipo en aquellos años, nos los da a la humanidad entera, porque esto es que esto, cuando se habla de revelaciones privadas, es un poco hasta cierto punto, es decir, porque los mensajes que da la Virgen, aunque sean
ubicados localmente en un sitio y por pequeño que sea, los mensajes que da la Virgen son para toda la humanidad. Eso siempre es así. Nicaragua ha sufrido mucho y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Esta es una advertencia también típica de la Virgen, el condicional. Si ustedes no cambian, vendrán castigos y demás. No se aflijan, yo estoy con ustedes. Aunque no me vean, una madre no olvida nunca a sus hijos. Invóquenme con estas palabras. Santísima Virgen, vos sois mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Y luego, pues contar el chantaje que le hicieron a Bernardo, algo que él contó a un sacerdote, Jorge Rodríguez, en el seminario donde está recluido, advirtiéndole que no podía revelar todo lo que le dijo la Santísima Virgen. Bernardo cuenta que cuando el obispo de Huigalpa, Monseñor Pablo Antonio Vega, lo autorizó a revelar el milagro a muchedumbres, y muchedumbres de romeros empezaron a acudir a Cuapa, 3 funcionarios del régimen sandinista lo fueron a ver para ofrecerle gratis una hacienda de buenas tierras con ganado. La condición era decir que la Virgen era sandinista. Bernardo les explicó que él no podía faltar a la verdad. Ellos, pues, trataron por todos los medios de convencerlo. Bastaría que omitiera que era antisandinista. Bernardo contestó: yo no puedo traicionarla. Entonces los diarios oficiales, como Barricada y la televisión sandinista, iniciaron una campaña de acoso y derribo, calificándolo como loco, histérico y alucinado. Una mujer llamada Sandra comenzó a perseguirlo, a acosarlo y a susurrarle al oído concupiscencias. Así: quiero verte a medianoche. Los fieles católicos que protegían a Bernardo descubrieron fotógrafos a su acecho. Una mañana la policía sandinista invadió su casa y trató de secuestrarlo, pero los devotos que dormían en la casa de Bernardo se les enfrentaron. La iglesia, para resguardarlo, trajo a Bernardo al seminario, donde se dedicó a cuidar el jardín y deleitaba con sus relatos a los seminaristas. Después de las apariciones, por un regalo preciosísimo de la Santísima Virgen, Bernardo, a los 64 años de edad, es ordenado sacerdote en la Catedral de León, Nicaragua, en 1995. Muere como santo sacerdote en el año 2000 y se celebra la misa de resurrección en la misma catedral. Y luego, por último, contar una última manifestación que tuvo del cielo este gran hombre, este vidente. En el año 1987, Bernardo tuvo una manifestación de la Virgen en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, en El Crucero. El Crucero es un pueblo pequeñito situado en el kilómetro 24 de la carretera sur saliendo de Managua. Bernardo relata la manifestación así: estoy contenta contigo porque vas siguiendo las inspiraciones que yo te he dado, le dice la Virgen. Te mandé esta parroquia de Santa María de las Victorias porque está muy decaída y quiero que se restaure, quiero que se dé catecismo por todos los rincones y se hable de la palabra de Dios, quiero que vuelva la tradición de la iglesia y el agua bendita. Fijaos lo que decía la Virgen, que quería que volviera el agua bendita. Pues seguramente hoy diría lo mismo, seguro. En ese momento, en el cuarto tan pequeño, vi una enorme iglesia lindísima, grande, y en la puerta mayor había una pila de agua bendita y la gente metía el dedo pulgar, se santiguaban e iban a rezar al Santísimo. Después desapareció esta visión y el cuarto se hizo una iglesia enorme. Bueno, yo os invito a que profundicéis más en esta aparición de la Virgen en Cuapa, en Nicaragua, y que le tengamos devoción siempre a la Virgen en cualquiera de sus manifestaciones. En cualquiera, pues es maravillosa y siempre nos trae un mensaje de paz, de la verdadera paz, que tenemos que luchar por ella, pedirla y luchar por ella. Bueno, una paz que ya sabemos que actualmente en Nicaragua pues no se puede tener porque existe la dictadura de Daniel Ortega y ha llevado pues a la cárcel primero a desterrar a más de 200 personas recientemente, católicos, la mayoría de ellos, y del clero, y a uno de ellos lo ha metido en la cárcel, a un monseñor, desde hace ya bastantes meses, desde agosto del año pasado, y no se tenían muchas noticias de él. Hace poco pues se ha sabido algo de él. Es la primera vez que el gobierno de Daniel Ortega muestra públicamente en televisión al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, desde que fue detenido el 19 de agosto del año pasado.
La prensa oficialista abordó al obispo durante una visita al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua. Nos alegra verlo bien. Bueno, saludable. ¿me ves bien? Lo veo bien. ¿Saludable? Sí. ¿Y la cara cómo me la ven? Álvarez, considerado uno de los líderes católicos más críticos al gobierno de Daniel Ortega, fue condenado por traición a la patria, pero además se le despojó de su nacionalidad nicaragüense. El religioso expresó que ha enfrentado el proceso con mucha fe espiritual. Mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno. Las respuestas de Monseñor Rolando Álvarez demuestran su resistencia y su firmeza en el cautiverio que desde su misión pastoral, me parece, está viviendo. Abogados y activistas de derechos humanos como Juan Diego Barberena afirman que la presentación del obispo en la televisión oficialista se debió también a las demandas de la comunidad internacional. Parte de una presión sustancial en contra de la dictadura de Ortega Murillo que lo ha obligado a presentar a Monseñor Rolando Álvarez. El obispo Álvarez prefirió purgar una condena de 26 años de prisión antes que aceptar el destierro junto a 222 opositores que fueron enviados en un avión a Estados Unidos. Félix Maradiaga, expreso político y fundador de la Fundación para la Libertad, expresó a EWTN Noticias que lo dicho por Ortega demuestra un cinismo sin límites cuando acusó a los obispos de ser demonios con sotana, entre otras cosas, entre otras cosas. Cuando Ortega reinstauró su totalitarismo, dice Félix Maradiaga, este expreso político, al regresar al poder en el 2007 lo hizo con un eslogan de campaña de amor y paz, usando canciones de los Beatles, y a los pocos días de haber asumido el gobierno, y allá por el año 2007, empezó a golpear a la gente, a encarcelar, a perseguir en medio de las canciones de paz. Relata este expreso que actualmente está en Estados Unidos. Es un cinismo total incluso declarar como Día de la Paz el 19 de abril, que es el día que nos recuerda a los nicaragüenses los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Yo solo quisiera señalar que la paz a la que él se refiere, la paz de los sepulcros, que es la paz de la muerte, esa no es la paz. La paz que va acompañada de justicia y de libertad es lo que nosotros estamos buscando, y la que la Virgen trae, que es la paz de Cristo, porque sin Cristo, por más que se intente, nunca puede haber verdadera paz. La reacción de Bergoglio ha sido prácticamente nula y muy tibia para defender a Monseñor Rolando Álvarez. Francisco lamentó este domingo la condena a cárcel de Monseñor Rolando Álvarez y animó a los responsables políticos a la búsqueda sincera de la paz en Nicaragua. Su mensaje lo hizo durante el rezo del Ángelus Dominical en el Vaticano. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. En Miami, Estados Unidos, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, se refirió a la condena contra el obispo Álvarez y el destierro de 222 excarcelados políticos. Estos actos abominables no son solo caprichos de gente desquiciada, irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales. No, ofender con rabia, difamar con venganza, encarcelar injustamente, torturar con saña y condenar al destierro son auténticos crímenes, y quienes actúan de este modo son criminales que deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano. Tenemos que pedir por Nicaragua, por la Iglesia en Nicaragua y bueno, por la Iglesia en el mundo entero, para que frente a estas dictaduras que no son sino pues una especie de prueba piloto de lo que pretende ser la dictadura a nivel global mundial del anticristo, pues que los católicos no seamos perros mudos ni seamos cobardes, sino que el Señor nos dé la gracia y la fuerza para poder enfrentar debidamente cada uno según lo que el Señor le pida. Es lo que le pedimos a Nuestra Señora de Cuapa
y que hoy y siempre la Virgen nos acompañe, nos guarde y nos conduzca en este camino de lucha por la verdadera paz. Una paz que no es el irenismo, que se acobarda, que no se enfrenta a nada, que no es lo políticamente correcto, sino que es la defensa siempre de la verdad, que reine la verdad de Cristo. Que así sea, que el Señor nos lo conceda. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.